allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos delante de ti en esta noche nuestras vidas, rogando que tu palabra en esta noche pueda hablar en nuestro corazón y en nuestra vida. Que tú puedas, bendito Dios, con tu palabra, Señor, decirnos en esta noche lo que has traído, y que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada. A ti sea toda la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, como acaba de decir el pastor, vamos a estar compartiendo durante este mes de mayo unos temas acerca de la familia. Quiero invitarme en esta noche para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Y en el versículo 12 dice el texto sagrado: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El tema que les quiero compartir esta noche lo he titulado La crianza de los hijos. Porque como padres de familia que somos, tenemos hijos y pues podemos haberlos criado bien o haberlos mal criado. Así que entonces quiero abordar este tema que creo que es de gran importancia para las familias que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué tanta autoridad moral y espiritual tenemos para criar a nuestros hijos? Creo que debiéramos de meditar en esta pregunta. Y también quiero que piense por un momento qué importancia tiene el hogar en la crianza de los hijos. Porque lo que le enseñemos a nuestros hijos en nuestro hogar, eso es lo que ellos van a reflejar más adelante, sea en la iglesia o en la calle. Entonces, en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a reflexionar un poco sobre un padre que no instruyó bien a sus hijos. Un padre que no estorbó el pecado de sus hijos. Un padre que no corrigió a tiempo a sus hijos. Y quiero tomar como referente en esta noche la vida del sacerdote Elí. Acabamos de leer que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué? Y que no tenían conocimiento de Dios. Entonces, Elí es ese padre que no tuvo fuerza moral y espiritual para enfrentar la responsabilidad delante de Dios de criar a sus hijos, y mucho menos tuvo la responsabilidad de enfrentar a sus hijos por sus pecados. Así que como padres, usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, en primer lugar, a conocer, amar y respetar al Señor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos enseñarles a obedecer la palabra de Dios, a respetar las leyes, y en tercer lugar, a que sean hombres y mujeres limpios moralmente. Estoy hablando de santidad.
Así que Elí, como padre, yo veo que cometió 3 grandes desaciertos, que es lo que quiero que veamos en esta noche. En primer lugar, Elí fue un padre demasiado tolerante, fue un padre demasiado permisivo. En otras palabras, fue un alcahuete. Estamos en el capítulo 2, vamos al versículo 22. La escritura dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que Elí sabía el comportamiento que tenían como sacerdotes, pero no solamente eso, sino el comportamiento que tenían con el pueblo de Israel, cómo se quedaban con la mayor parte, y aparte de eso, tenían relaciones sexuales en el templo con las mujeres. Dice la Biblia que Elí oía, pero parece ser que no les estorbó el pecado, parece ser que no les dijo nada. De pronto yo y les digo, por ahí oí que ustedes como que están teniendo ahí unas mujeres en el templo, pero no tuvo la autoridad espiritual y moral para confrontarlos. Elí, como padre, entonces cometió el error de no estorbarle a sus hijos el pecado. Y nosotros, como padres y como pastores, también debemos estorbar el pecado de nuestros hijos y el que hay dentro de la iglesia, o el que pueda llegar a ocurrir dentro de la iglesia. Mis hermanos, yo creo que el Señor nos ha puesto para eso, porque no podemos alcahuetear el pecado ni a nuestros hijos, ni dentro de la iglesia si sabemos que no hay. Creo que hay que tomar los correctivos y llamar la atención. Entonces, no podemos sobar ni alcahuetear el pecado ni a los hijos ni dentro de la iglesia. Tenemos que estorbarle el pecado, porque tenemos una doble responsabilidad delante de Dios, con nuestras familias y en la iglesia. Entonces no podemos ser como Elí, que fue demasiado tolerante y demasiado permisivo. Yo tuve un caso en la iglesia, para mí fue triste, pero había uno que hacía lo que hacían los hijos de Elí. Se conseguía una muchacha en la calle, se acostaba con ella, le decía que era cristiano y me la llevaba a la iglesia. Me la dejaba ahí, salía y se iba. Ahí me dejaba el problema. A los 5 o 6 meses hacía la misma. Me la hizo 2 o 3 veces. Y a la tercera vez le dije: siente aquí, hermano, hablemos. Si usted no se arrepiente, yo no lo puedo permitir hacer en la iglesia, hermano. Si se arrepiente, hermano, y se compone, o hermano, así no lo quiero en la iglesia, no lo necesito así. Es triste, ¿por qué? Porque prefirió irse que arrepentirse. Y así ha pasado muchas veces, hermano. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros hijos muchas libertades, ellos confunden la libertad con el libertinaje. ¿Sí? Parece que pueden hacer lo que quieran y pueden hacer de todo. Entonces, mis hermanos, confunden eso. Yo veo que en los Estados Unidos hay una famosa estatua de la libertad,
Pero yo me he preguntado, ¿y dónde está la estatua de la responsabilidad? Libertad sin responsabilidad es libertinaje, hermano. Eli fue reprendido duramente por Dios por ser tan permisivo y tan alcahuete. El versículo 29 dice, estamos en el segundo libro, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. El versículo 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Aquí Elí está siendo reconvenido por un profeta que Dios le manda. Y mire lo que le dice: ¿por qué has hollado mis sacrificios y por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Los padres debemos cuidar, o debemos cuidarnos de honrar a nuestros hijos por encima del Señor, hermano. Recuerde que la prioridad siempre es el Señor. Tenemos que honrar al Señor. No tenemos o no debemos honrar a nuestros hijos primero, ponerlos en primer lugar. Él puso en primer lugar a sus hijos cuando se abstuvo de hacer algo, mientras ellos se quedaban con la mejor parte de la ofrenda, que era de Dios. Por esta causa, Elí perdió sus hijos. No solamente Elí fue reprendido por Dios, sino que fue juzgado por Dios. El capítulo 3, y en el versículo 13, dice la palabra del Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Esto fue lo que Dios le dijo a Samuel, que Dios había prometido, hermano, que sobre la casa de Elí no iba a faltar reinado. Pero después el Señor le dice estas palabras por medio del profeta Samuel. Entonces, en primer lugar, Elí fue un padre demasiado tolerante, permisivo y alcahuete. Y creo que nosotros no podemos darnos ese lujo, hermano. En segundo lugar, Elí fue un padre demasiado torpe. Elí sabía quién eran sus hijos. Elí sabía lo que ellos estaban haciendo. La torpeza del sacerdote Elí le permitió admitir la inmoralidad de sus hijos, la vida pecaminosa que ellos llevaban delante de todos. Eso es lo que dice el versículo 12. Dice que eran hombres impíos y que no conocían al Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos, y es criarlos en el temor y en la amonestación del Señor. Es criarlos en la palabra del Señor. Es que ellos conozcan y teman al Señor. Es nuestra responsabilidad como padres, de todos y cada uno de nosotros. Ahora, si ellos desobedecen, pues ya es responsabilidad de ellos con el Señor. Pero nosotros tenemos esta responsabilidad para con ellos delante del Señor. La torpeza entonces de Elí le permitió admitir
la inmoralidad de esos muchachos. Los dos hijos de Elí servían como sacerdotes, oiga bien, pero no conocían al Señor. Y así hay mucha gente en la iglesia, vienen a la iglesia y escuchan la palabra y cantan al Señor y oran, pero no han nacido de nuevo, hermano. No tienen un conocimiento o no han tenido una experiencia personal con el Señor. Hay gente que asiste a la iglesia, hermanos, son líderes, sin que Cristo sea su Señor, sin que Cristo sea su Salvador. Y nosotros debemos servir a Cristo por amor y obediencia al Señor, no para que nos reconozcan lo que hagamos, no, porque amamos y obedecemos al Señor. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tristemente, hermano, Elí evidenció su torpeza en el hecho de que instruyó al pueblo de Dios en la palabra de Dios, pero no instruyó a sus hijos, hermano. ¿Habrán de pronto cristianos hoy así? Que le enseñan la Biblia a la gente y le enseñan la Biblia a la iglesia, pero a sus hijos no. El pueblo conocía a Dios, el pueblo conocía la ley de Dios, pero los hijos de Elí eran ignorantes en las escrituras y no conocían a Dios. Creo que este es un asunto muy serio ante los ojos de Dios. Es un asunto muy serio para Dios que un ministro o un líder tenga una mala conducta dentro de la iglesia. Elí evidenció su torpeza en el hecho de que él creyó que porque esos muchachos eran hijos de él, que él era sacerdote, y que los muchachos vivían en el templo, él pensó que no iban a pecar, pero ya dice la Biblia lo que hacían dentro del templo. Y a veces pensamos, y con razón, que para los hijos nuestros la calle puede ser peligrosa. Porque el mundo trata de absorberlos. Pero muchas veces los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la misma casa. Cuando nosotros somos tolerantes y les vemos conductas que no van de acuerdo y nos hacemos los de la vista gorda. Hay que corregir a esos muchachos. ¿Ustedes creen eso o no? Hay que corregirlo, hermano. Mire, Elí evidenció su torpeza en el hecho de que permitía que sus hijos ejercieran el oficio sacerdotal. Él les dio un lugar de privilegio sabiendo la vida pecaminosa que esos muchachos llevaban. Tremendo error, hermano. Así sucede hoy en algunas congregaciones. Muchos pastores saben que el liderazgo anda mal, que el liderazgo anda pecando y se quedan tranquilos, hermano, callados, no dicen nada, no disciplinan a nadie. Por ahí hay hoy un pastor diciéndole a la iglesia y a una pareja que andaban mal, que él no los disciplinaba, que porque Dios los amaba mucho.
Entonces que como él los amaba también, entonces que no los disciplinaba. Hermano, ¿quién es el pastor que no disciplina cuando hay una situación de estas? Pero lamentablemente hay algunos así, no disciplinan. Mire, recuerdo el caso de una señora en la iglesia, con mucho dinero, pero andaba mal, andaba en adulterio. Y el pastor se enteró y la llamó. Se sentó con ella y habló y le dijo: arrepiéntase, usted no puede seguir dentro de la iglesia o así, en esa situación. Usted tiene que apartarse de esa situación. El problema era que con el diezmo de la señora le pagaba el local. Y ella le dijo: pues, no, si querés me voy, pero ¿quién te va a pagar el local? ¿Sabe qué le contestó el pastor? Es que esto es del Señor. Esto lo paga el Señor. ¿Sí? Pero si usted no quiere arrepentir, bueno, y de esas orgullosa y salió y se fue. Eso hace 10 años. ¿Sabe una cosa? La iglesia sigue ahí y el pastor sigue predicando, hermano. Porque es que la obra es de quién, del pastor. Entonces, si la señora se va, el pastor tiene que agarrar pues, porque no, hermano, no podemos entonces hacernos lo de la vista gorda. Elí evidenció su torpeza en el hecho de permitir que sus hijos enseñaran la fe de un Dios o en un Dios al cual estos muchachos no conocían, hermano. No sabían quién era. Entonces, en primer lugar, Elí fue un padre demasiado tolerante, demasiado permisivo, demasiado alcahuete. En segundo lugar, fue un padre demasiado torpe para estorbar a sus hijos, para llamar la atención de sus hijos, para instruirlos en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, Elí fue un padre que actuó demasiado tarde. Cuando trató de corregirlos, era demasiado tarde. Vaya conmigo los versículos 24 y 25. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Dice la Escritura: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, cuando el sacerdote Elí quiso corregir el camino de sus hijos, ya era demasiado tarde. Si nosotros corregimos a tiempo a nuestros hijos, podremos librarlo, hermano. Y hay que corregirlos antes de que sea demasiado tarde. Y a veces uno les llama la atención, lo digo por mí, y no les gusta. Pero, hermano, hay que corregirlos y hay que decirles. Otro les llama a uno la atención y no reconocen los errores, hermano. No reconocen que se equivocaron. Pero yo creo que es tiempo todavía de llamarle la atención a nuestros hijos para que no se nos pierdan. Elí quiso advertir a sus hijos de un Dios que es juez, hermano, y que da el pago, enseñándoles sobre un Dios justo, un Dios que castiga el pecado, pero ya era demasiado tarde. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche, con todo el respeto que usted me merece, pero ¿le ha enseñado usted a sus hijos sobre
este Dios al que servimos y seguimos? ¿Ha implantado usted en el corazón de su hijo o de su hija o de sus hijos el temor que deben tener a Dios y el temor a pecar? Yo creo que debemos de hacerlo, hermano, antes de que sea demasiado tarde. Elí quiso que sus hijos le escucharan el consejo, pero como les acabo de decir, ya era demasiado tarde y no le quisieron oír. Hay un adagio muy popular que dice que el que no recibe consejos, ¿qué? No dice la Biblia, pues es un adagio popular, ¿no? Pero cuánta razón hay en ese adagio, hermano. ¿Ah? El que no recibe consejos no llega viejo. Vean a esos muchachitos de hoy, hermano. 10, 12, 15 años ya están en el sicariato. Y usted los aconseja, y usted les dice, no sacan la cédula, hermano. No reciben consejos, ¿eh? Creen que saben más que uno, creen que tienen más razón que uno, muchas veces. Aconsejemos bien a nuestros hijos, hermanos. Elí se dedicó a atender primero las necesidades del pueblo que las de su familia. Usted sabe que hay un orden bíblico, que primero es ¿qué? La familia. Después ¿qué es? ¿Y después qué es? Ok. Escuchen. Primero está Dios, después está la familia, después está la iglesia. Pero escúchenme, hermanos. Elí atendió primero las necesidades del pueblo que a su familia. Y cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. ¿Sabe? A veces uno descuida a la familia. Se lo digo por experiencia propia, a mí me pasó. Cuando el Señor me llamó al ministerio, hermano, me habían enseñado mal, yo aprendí mal. Primero la iglesia, después la familia. ¿Quién dijo? Pero como me enseñaron, aprendí. Entonces primero el ministerio y la familia después. No iba. Gracias a Dios por el pastor Alpidio, que lo coge y lo ubica a uno. Pero hermano, yo estaba, mi matrimonio casi claudica por dedicarme todo el tiempo al ministerio y descuidar la familia. Creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Y el orden de Dios. Que esto no nos suceda a nosotros, hermanos, que no nos suceda lo que le sucedió al sacerdote Elí. Él no sabía que Dios ya había decidido darle muerte a sus hijos. Ojo, hoy estamos pretendiendo muchas veces la salvación del vecino o la salvación de los de afuera, mientras que muchos de nuestros hijos están perdiéndose, hermano. Gloria a Dios por aquellos que hemos enseñado a nuestros hijos a respetar y amar a Dios. Y como le digo, qué bueno que se críen con ese temor a Dios, con ese respeto por Dios, con esas ganas de amar y de servir al Señor. Pero el hecho de que un hijo nazca en un hogar cristiano no es garantía, hermano. No. Pero qué bueno que obedezcan
que reciban la instrucción que se les ha dado por medio de la palabra del Señor. Quiero terminar este tema, hermano, en esta noche diciéndole lo siguiente: qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros frente a Dios con nuestros hijos y los que pastoreamos con las personas que pastoreamos, hermano. La disciplina que Elí le negó a sus hijos, Dios se la dio a Elí y a sus hijos. Dios disciplinó a Elí por no haber disciplinado a sus hijos. Si no disciplinamos a nuestros hijos, Dios nos va a disciplinar a nosotros, hermano. Y ojo que un correazo del Señor duele mucho. Esta familia terminó en tragedia. El mismo día murieron los hijos de Elí y Elí. Y el ministerio de Elí fue un fracaso total. Que el ministerio que Dios nos ha dado con nuestros hijos en la iglesia no sea un fracaso, hermano. Que no olvidemos que un día tenemos que dar cuenta, y cuenta doble, familia e iglesia. Quiero terminar con este texto. Estamos en el capítulo 2, vamos a los versículos 30 al 36. Dice la escritura: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. El Señor no llevará. El Señor no tiene problema. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, Dios nos da unos consejos muy sabios a nosotros los padres. Tengo varios, pero voy a coger 3. Proverbios 13:24. Este consejo nos lo da el Señor. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Se da cuenta, hermano? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y Proverbios 29:15 al 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. Amén. Amén.
Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Señor entonces.